Bueno, este ya es nuestro último servicio de adoración de este año, así que ya se nos fue el año, ¿no? Siempre que cerramos un año, a nivel personal, en las empresas, en todo lugar hacemos como un cierre de ciclo y por lo general tenemos, o yo no sé si ustedes lo tienen, pero pues normalmente las empresas sí tienen la sana costumbre de hacer una revisión, detenerse y hacer un barrido de la casa. Yo me recuerdo que cuando niño mis papás pintaban la casa, sacaban todo lo que ya no servía de la casa al fin de año y quedaba otra vez la casa limpiecita para comenzar el año. Así que si usted hace un barrido de su casa, de su propia vida, en medio de tanta rutina y tanta velocidad con la que vivimos en esta ciudad, eso es muy saludable, es muy sano, ¿no? Y cuando uno hace un checklist de lo que hizo en el año, normalmente salen muchos asuntos pendientes. Algunos tenemos más que otros, ¿no? Y cosas que no hicimos. Y normalmente hacemos planes para el siguiente año pensando en priorizar, en colocar una lista de prioridades que nos ayude de alguna manera a tomar buenas decisiones, a responsabilizarnos y obviamente a no dejar que lo urgente pues aplace las cosas que son importantes, y eso también es muy saludable. Así que esas pausas al final de año son buenas, nos ayudan a mirarnos honestamente, a ser sobrios en la vida, a corregir con humildad lo que estamos haciendo mal y a volver a ordenar las prioridades de nuestra vida. Y si usted puede ser honesto en este año que pasó, seguramente, o que está pasando, seguramente usted ha visto que ha tenido un buen año, buenas cosas han pasado este año. Para otros seguramente fue un año difícil, marcado por pérdidas, enfermedad, conflictos en casa, fatiga ministerial, y de hecho es parte de lo que hemos vivido este año como iglesia, ¿no? Hay dolores reales que hemos vivido, y pensando en todo lo que ha pasado este año, la tristeza de ver partir hermanos, la tristeza de ver cómo pues muchos de nosotros ha perdido personas, no más este fin de año la pérdida de el sobrino de doña María, y pues vamos a ver también sillas vacías en el 2026, que seguramente a muchos les da nostalgia, pero tenemos que ser obviamente realistas y saber que en medio de tantas dificultades hay un peligro, y es que la tristeza pueda ser la que hable a nuestro corazón, o las situaciones sean las que hablen a nuestro corazón y empiecen en un sentido, a determinar lo que nosotros creemos o a determinar la teología. Muchas veces hacemos esto, dejamos que la que predique a nuestro corazón no sea la palabra de Dios, sino las circunstancias. Como me pasó esto, entonces no me vuelvo a meter allí. Como me pasó esto, entonces no vale la pena seguir haciendo esto. Como me pasó esto, entonces, ¿verdad? Y dejamos que el teólogo del corazón sean las circunstancias. Hay un predicador falso muchas veces que intenta subirse al púlpito de nuestro corazón, y es el temor. El temor a tener relaciones profundas porque es que me traicionaron. El temor a tener buenas cosas en la vida porque es que me fue mal. El temor a emprender porque es que fracasé. Y el temor muchas veces se convierte en el más perverso de los predicadores en nuestro propio corazón. Y terminamos creyendo y viviendo como si Dios estuviera demasiado lejos y demasiado ocupado como para ocuparse de esas cosas que están en nuestro corazón, de esos temores. Y a veces pensamos de Cristo como si fuera solamente un acompañante, pero que no es un rey que puede consolar o intervenir en nuestras vidas.
Y el pasaje que vamos a leer esta mañana realmente habla acerca de esto. Lucas nos va a confrontar con una frase que de hecho podría resumir el sermón de esta mañana y que suena muy realista a los ojos del mundo, pero es devastadora para la fe nuestra. Y es esta frase que está en Lucas 8:49. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Ven cómo las circunstancias determinan lo que usted debe creer? Jesús no puede hacer nada más, hasta aquí llegó su límite. Hay un límite para Jesús. Y esta fue la etapa, o sea, ya no moleste más a Jesús. No moleste más al maestro. Parece una mala noticia, no hay una mala noticia. Se murió su hija. Una frase cargada de doctrina. Es la doctrina de la desesperanza. ¿Ha sentido esta voz este año? Ya es tarde. Jesús llegó hasta aquí. No lo moleste más. Esa relación no tiene arreglo. Sus hijos no tienen arreglo. Eso no lo cambia nadie. Ese matrimonio, mejor dicho, ya se acabó. No lo molestes más. Y esa enfermedad que usted tiene crónica, ¿para qué sigue molestando? Ya, deje así. El tiempo se acabó para usted. No siga orando, no espere más. Ese es el evangelio cínico que muchas veces dejamos que el temor predique. Pero el Espíritu de Dios preservó el texto de Lucas como una medicina para nosotros este nuevo año. Lucas, quien es, recuerden, un médico, el médico amado, a quien Pablo llama el médico amado, nos presenta aquí que Jesús no tiene problema con imposibles humanos. Y tenemos en el texto de hoy, como un sándwich, dos imposibles humanos. Aquí está la historia de un hombre que en la mitad es interrumpida por la historia de una mujer. Ambos casos imposibles. Un hombre con una hija que va a morir, pero murió, y una mujer que ha tenido una enfermedad crónica durante 12 años incurable. Nadie ha podido con ella. Dos cosas que uno dice ya, hasta ahí llegó el límite, no, ¿para qué hora más? Así que hay dos imposibles. Y de hecho es importante la palabra 12 aquí, porque ambas personas, la niña tiene 12 años, la que murió, y la otra señora tenía 12 años sufriendo de esta enfermedad crónica. Así que el 12 aquí no es algo obvio. Dios ha orquestado la historia de estas dos mujeres y las va a entrelazar después de 12 años para que veamos en esta mañana que para Él no hay nada imposible. Recuerden que el tema, o más bien la serie que hemos estado viendo durante este año se llama Un mejor éxodo. Y es porque Lucas nos habla de cómo Jesús vino a llevarnos a un mejor éxodo. Vino a sacarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de este mundo, y vino a llevarnos a la gloria del Padre. Así que Lucas está mostrándonos cómo el reino de Dios vino a sacarnos de esta esclavitud para llevarnos a un mejor éxodo. Vimos entonces que el que vino a traernos un mejor éxodo es Cristo, y Lucas, en Lucas 8, y es el texto que vamos a seguir leyendo hoy, vimos que en Lucas 8, Lucas nos está mostrando cómo Jesús, el que viene a liberarnos, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la tempestad. Y de hecho nos está mostrando ilustraciones de lo que significa ser una familia de Dios. No solamente nos está mostrando la gloria de Cristo, sino también la gloria de esta familia que Él está reuniendo y que va a llevar con Él a este nuevo y mejor éxodo. ¿Quiénes son su familia, su madre, sus hermanos? Aquellos que escuchan y hacen la voluntad de Dios. Y tenemos aquí el primer ejemplo de esto son los discípulos, quienes preparan la barca y hacen lo que Jesús les
pide, aunque con muchos temores. Sin embargo, ellos ven cómo Jesús calma la tempestad. Su obediencia les llevó al caos, pero ellos ven que Cristo no tiene problema con el caos. Él está en control de las circunstancias, así que su familia puede descansar. La familia que escucha y obedece puede saber que el caos no es un problema para ellos. Hermanos, el caos no es un problema para nosotros. Por eso Jesús nos dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y cuando nos dice no temáis, es porque van a haber razones para temer. En este mundo hay caos, en este mundo hay problemas, en este mundo hay relaciones difíciles, hay pecado, hay cosas difíciles. Pero Jesús dice: no tengan temor. Yo estoy con ustedes. Ese es lo increíble. Y es que Jesús está con su familia. Si Él está en la barca, Él puede traer orden en medio del caos. Para Él no hay nada imposible. Luego lo vimos echar fuera demonios, aún el enemigo más grande del creyente, no solamente es su propio corazón, sus propios temores, sino es Satanás, a quien es imposible que dominemos, aunque algunas iglesias hagan parecer que es muy probable que podamos someter a Satanás. Eso es algo imposible. Es un agente libre que está en contra de Dios y que es más poderoso que nosotros. De hecho, ni siquiera los ángeles se atreven a proferir palabra de maldición contra ellos. Y algunos suponen que tenemos algo de poder para poderles hacer frente. Y la Biblia nos muestra que es imposible hacer frente a Satanás. La razón por la cual nosotros no somos vencidos por el mal es que hay alguien más grande que nosotros peleando por nosotros la buena batalla de la fe. Y es Jesucristo. Y Él es el que expulsa al demonio. Así que si estamos en Cristo, no tenemos que tener temor al caos, ni siquiera al mismo demonio, porque Él es aquel de quien habló Isaías, el guerrero victorioso que vino a poner en orden todo el caos y además vino a someter a Satanás, la serpiente antigua, y a ponerla Él debajo de nuestros pies. ¿Quiénes somos nosotros para hacer esto? Pero sí tenemos a alguien que está con nosotros y en nosotros, y Él somete a las fuerzas del diablo debajo de sus pies. Así que el Señor ya nos ha dicho: en este mundo, ¿quién manda? Yo. No tengan temor. Y hoy veremos que cuando nuestras vidas parecen romperse, a veces cuando pensamos que el tiempo se acabó para nosotros y que ya no vale la pena seguir rogando, hermanos, hoy Lucas quiere mostrarnos que la fe verdadera deja de pretender tener el control y se aferra a la providencia de Cristo. Aunque no nos guste muchas veces su providencia, queremos las cosas como pensamos que serían mejores. Somos muy soberbios a veces, ¿no? Nosotros a veces pensamos que creemos en Jesús, pero pensamos que el Jesús en el que creemos como que no es tan sabio, y pensamos que las cosas tienen que suceder en el momento que nosotros queremos, como nosotros queremos, en el momento que queremos, porque si no todo va a salir mal. Y es el caso de lo que vamos a ver esta mañana. Así que para no perdernos en la historia, Lucas nos da un mapa aquí, como un sándwich, 3 o 2 historias entrelazadas, pero como un sándwich en la historia. En la mitad está la historia de una mujer con flujo de sangre, y antes y después está la historia de Jairo, que es interrumpida por la mujer del flujo de sangre. Y en esas 3 escenas vamos a tener 3 verbos importantes que usa allí la Escritura: rogar, tocar y oír. Rogar cuando no queda nada. Aquí vemos cómo este hombre Jairo se humilla y se rinde públicamente a los pies de Cristo. Luego veremos el verbo tocar cuando uno se siente indigno. Una mujer llena de vergüenza se aferra a Cristo y lo toca y es sanada. Y oír, cuando todo parece perdido, Jairo escucha al Señor que dice: tu hija no ha muerto, ella solo duerme, vamos a tu casa. Así que tenemos aquí 3 verbos que van a ser los 3 puntos de nuestro sermón. Y es mi oración esta mañana que al salir de este lugar usted pueda cerrar este año con esperanza. Que cuando el mundo te diga o tu corazón te recuerde: ya es tarde, ¿para qué sigues orando?
Ya se acabó ese matrimonio, ya se acabó esa relación, ya perdiste a tus hijos, ya eso no tiene sentido, ya esta iglesia no tiene remedio, ¿para qué sigues? No molestes a Jesús. Usted le puede recordar a su alma, alma mía, confía en Dios, porque aún he de alabarle. Lucas 8, 40 al 56. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en medicamentos todo cuanto tenía, sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la multitud, que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y, cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente, ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no le permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo. Y el padre y la madre de la muchacha, todos la lloraban y se lamentaban. Pero él dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Es palabra de nuestro Dios. Oremos. Señor, tu palabra es inspirada por ti y en esta mañana queremos rogarte en tu misericordia. Háblanos. Quita el miedo de nuestro corazón. Muestra tu gloria a través de este texto, Señor. Permite que en medio de la aflicción podamos seguir confiando en ti, a pesar del temor y a pesar de las voces que escuchamos a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos en esta mañana, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar en nuestro primer punto, noten algo fascinante aquí en la estructura del texto. Dos historias, dos problemas. Si usted entrara en un hospital con su hija a punto de morir, sabe que está pálida, sudando, casi que agonizando. No sé si han visto a alguien agonizar, pero es difícil, ¿verdad? Están con sus últimos respiros. Y la llevas allí y de repente llega alguien que pide ser atendida primero porque lleva 25 años con una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica y alguien que ya está a punto de morir. ¿Usted qué piensa si usted ya ha ido al hospital y hacen el triage? ¿A quién deberían atender primero? Piensen en esto. ¿A quién? ¿Cierto? Porque uno tiene una enfermedad crónica. Le colocan una etiqueta, no recuerdo qué etiqueta es, pero hay ciertas pulseritas que le ponen. Amarilla, roja. Entonces la amarilla
para la que tiene enfermedad crónica. Hay que atenderla y dicen, ¿saben qué? Pues ¿por qué no va y le hacemos más exámenes? A ver, pida consulta externa. No tiene que venir a urgencia, ¿cierto? Hasta la mandan para la casa, le dan acetaminofén, ¿cierto? Como una buena EPS. Y a la otra, de una vez, cuidados intensivos, y bueno, todo lo que hay que hacerle. A ver qué tiene. Hay que investigar y hay que con urgencia tratarla porque es una niña. Además que es niña y la otra lleva 12 años sufriendo de flujo de sangre. Quiere decir que le dio a los 12, 13 años el flujo y no se le quitó su flujo de sangre hasta que llegó a la edad adulta. Así que tiene más o menos 24 años sufriendo, ¿verdad? 24 años de edad, o sea que es una adulta y la otra es una niña, recién comenzando la vida. Lo que Jesús hace, de hecho, es bastante absurdo. Porque si leyeron bien, hay una niña que va a morir y una mujer que lo toca y él como que se deja interrumpir. Ahora pónganse en los zapatos de el papá de esta niña. Su hija está muriéndose. Usted le está rogando a Jesús que vaya pronto. La gente está apretando a Jesús, usted está queriendo abrir espacio y Jesús de repente dice, no, esperen un momento, que alguien me tocó. ¿Cómo que lo tocó? Se está muriendo mi hija, ¿qué importa? Uno quiere que las cosas sean ya. Y ya cuando le dan la noticia, su hija murió, imagínense el corazón de este hombre. O sea, si hubiera llegado antes, ¿se acuerdan como Marta y María? ¿Por qué llegó tan tarde? ¿Por qué no estuviste acá? ¿Ya qué? Ya no hay nada que hacer. ¿Ya para qué? Pero Dios es experto en mostrarnos su gloria cuando decimos ¿ya para qué? Y ese es el punto de este sermón. Hermanos, sientan la tensión de la escena. Desde el ente humano, lo que está pasando aquí no es lógico, pero realmente lo que está pasando aquí sí nos muestra algo increíble, que Jesús no somete su reloj, su tiempo, al nuestro. Piensen en los hombres de la Biblia. Dios tenía un llamado para Abraham. ¿Cuánto se demoró? ¿Cuándo Dios le dijo, te voy a dar la tierra en posesión? ¿La tuvo? Nunca la tuvo. Su reloj no es el nuestro. Hebreos dice que Él la va a tener, pero no la va a tener antes sin nosotros. O sea que Él sí la va a tener. Pero después de 6,000 años todavía Cristo no ha venido y no le ha dado la tierra de la promesa. ¿Cierto? Así que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Piensen en, no sé, Moisés. Dios lo llamó y él sabía que tenía a Dios algo con él. Cumplió 40 años y dijo, ya es el tiempo, y resulta que no. El pueblo lo menosprecia y él tiene que salir corriendo y huir de Egipto porque mata a un egipcio y piensa que todo el mundo lo va a alabar y va a decir, es el conquistador que Dios preparó. Pero no. Y él se fue, 40 años pasaron, tenía 80, estaba viejito. Y Dios dice, ya es tiempo. Pero llegaste tarde, estoy viejo, ¿no? me da temor, tengo temores. No hay nadie más temeroso que un viejito, ¿verdad? Ya soy hasta tartamudo. Llegaste tarde, Señor. Bueno, llegué a tiempo, ¿verdad? Es contigo con quien quiero trabajar. ¿Se acuerdan? El tiempo de ustedes no es el mismo tiempo de Dios. No sé cuántas veces hemos pensado que somos más sabios que Dios y que el mal que tenemos necesita ser tratado ya, con urgencia, o el llamado que tenemos necesita ser ya, o estamos perdiendo el tiempo. Dios no tiene prisa y su tardanza providencial siempre tiene un propósito bueno, santo, sabio y justo. Y su propósito siempre es su gloria. Él decide cómo actuar y cuándo actuar, no por indiferencia, sino para revelarse a nosotros como más glorioso. La tardanza del Señor tiene como propósito mostrarnos y revelarnos su gloria, como lo que ocurre en esta historia. Así que la tardanza de Él no es que Él esté ausente, sino que Él quiere formar nuestra fe, fortalecerla para que le veamos a Él más
glorioso. Y empecemos donde empieza la historia. Antes de la interrupción, de la demora, noten que aquí hay un hombre quebrantado, pero está en el lugar correcto. Él va al lugar correcto, a los pies de Cristo. Y así comienza esta historia, con un hombre que tenía una fe verdadera puesta en el lugar correcto. ¿Se acuerdan que los discípulos fueron regañados por el Señor en medio de la tormenta? ¿Dónde está vuestra fe? Bueno, este sí sabía dónde ponerla, por lo menos. Él tenía la fe puesta en Cristo. El texto comienza diciendo, cuando Jesús volvió, la gran multitud lo recibió con gozo porque todos lo habían estado esperando. Y aquí comienza rogar. ¿Cuándo va a rogar el primer hombre? Va a rogar cuando la multitud estaba recibiendo a Jesús con gozo. Recordemos que Jesús había estado en la tierra de los Gerasenos o de los Gadarenos. Esa tierra, vimos hace 8 días, era como el anti-Edén. Era caos, demonios, y el rey viene y somete a los demonios y pone en orden el caos. Él está en tierra gentil. Ahora regresa de nuevo a la tierra de los judíos. Allí donde todo está bajo control, todo el mundo está lleno de gozo, todos realmente están recibiendo a Jesús con gozo. Y Lucas dice que la multitud comenzó a recibirlo. Pero, como Lucas, como buen médico, él hace siempre zoom en personas particulares en su evangelio, mostrándonos que Jesús no vino a entretener multitudes. Él vino a ocuparse de personas. Él es un pastor que tiene cuidado de nosotros, que a cada oveja llama por su nombre. De hecho, la persona del texto tiene un nombre, Jairo. Jesús se va a ocupar de Jairo. La otra no tiene un nombre, pero Jesús se va a ocupar de ella y la va a sacar del anonimato. Aunque ella nunca dice su nombre, Jesús sí la conoce y sabe quién es. Cristo no vino a entretener multitudes, Él vino a salvar personas. De hecho, cada persona con nombre propio está escrita en el libro de la vida. Cada cabello de la cabeza de esas personas está contado. Aún el día y la hora en que de tu fecha de expiración, Cristo la tiene ya presente. De manera que Cristo tiene control de esas personas, salva personas y lo hace de manera personal, concreta. Cristo fue a la cruz, de hecho, por personas particulares. Esto es lo que llamamos elección incondicional. Cristo elige a quién salvar. Y a cada oveja Él llama por su nombre. Fue lo que Jesús le dice a los judíos, ¿se acuerdan? Así que Jesús aparece aquí para atender a un hombre. Entonces llegó un hombre llamado Jairo. Y es particular porque aquí tenemos un contraste entre dos personas. La historia comienza con Jairo, es interrumpida por una mujer que nadie sabe quién es. Así que tenemos una mujer anónima y a un hombre que todo el mundo conoce. Jairo es el pastor de la iglesia. En ese tiempo habían sinagogas en Israel. Las sinagogas comenzaron cuando en el tiempo de la diáspora, cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia. Ellos comenzaron a enseñar la Torá en escuelas y esas escuelas se les llamó sinagogas. Así que las sinagogas son en principio la primera referencia a un culto o a un servicio de adoración público antes de que la iglesia cristiana existiera sin templo. De manera que las sinagogas en un sentido tenían mucho de lo que hoy hacemos hasta el día de hoy. El servicio de adoración nuestro se parece mucho a los servicios de adoración de la sinagoga. Eran los lugares donde Israel, en medio del exilio, adoraba a Dios. Y el pastor de la sinagoga o el principal de la sinagoga, es decir, que era el mayor entre iguales, porque en la sinagoga había ancianos, había el levita o la persona que se dedicaba a enseñar la Torá, tenía o estaba acompañado de ancianos o de principales. Y entre los principales siempre había alguien como que moderaba la situación, y Jairo era el moderador del consistorio de esta iglesia. ¿Listo? Así que era alguien conocidísimo, además de que era la sinagoga del pueblo. El pueblo era pequeño,
Así que todo el mundo conocía, era el hombre de las llaves, el que abría la iglesia, el que comenzaba a orar, el que atendía a las personas, aconsejaba. Era el hombre que todos conocían y estimaban. Ahora piensen por un momento en lo que esto implica. Este hombre estaba acostumbrado a tener siempre respuestas para todo, a tener una palabra de ánimo para todo, a no necesitar, de hecho estaba acostumbrado a que lo necesitaran y a no necesitar de nadie. Y fuera de eso, ya se estaba regando como pólvora de que Jesús era un Mesías falso. ¿Recuerdan que querían matarlo cuando Jesús se fue de ese pueblo a la otra orilla? Ya los judíos querían o estaban gestionando todo para matar a Jesús. De manera que los líderes de Israel, en un sentido, estaban rechazando el ministerio mesiánico de Jesús. Y más en la tierra de Nazaret y en estos lugares donde Jesús estaba predicando. Este hombre, el de las llaves, el que todos conocían, Jairo, se iba a meter en problemas si él reconocía públicamente a Jesús como el Mesías. No era algo liviano el hecho de que él fuera a buscar ayuda de un rabí a quien ya el pueblo sentenció a muerte, en que ya los líderes de Israel sentenciaron a muerte. La profesión pública de Jairo, al saber que la única esperanza para su hija era el Mesías, era una sentencia de muerte social para él. ¿Ven la tensión de la historia? Jesús presiona a ambas personas, tanto a la mujer con flujo de sangre como a Jairo. Lo está presionando para que salga a la luz la fe de ellos. Una fe dependiente que sabe que necesita solamente un Salvador y que solamente ese Salvador es Jesús. Así que lo presiona de tal manera que él sabe, seguramente lo ha pensado, seguramente ha estudiado y ha dicho, bueno, Jesús encaja en todo lo que el Mesías pudiera hacer. De repente es, ¿por qué lo están rechazando? Pero en medio de la multitud de consejeros de ese tiempo, seguramente él se quedaba calladito para no formar debates, para conservar su puesto, su salario, su estatus social. Era alguien respetable, así que a veces uno prefiere quedarse calladito. Pero cuando las circunstancias presionan, es allí donde se sabe quién realmente es quién. Y es ahora cuando emerge la fe de este hombre. Yo sé en quién he creído. Ahora sé quién es el Mesías y él es el único que puede salvar a mi hija. Él es un papá desesperado. Ustedes han visto un papá desesperado, va a hacer lo que sea. Eso, donde ese médico no va nadie, tiene una mala reputación. A mí no me importa la reputación de ese médico. Si él sabe tratar con esta enfermedad, pues voy a ir, no me importa. ¿Qué es que es muy caro? Pues vendo la casa, el carro, no me importa. Cuando se trata de los hijos, usted hace lo que sea, ¿o no? Pide prestados, en deuda, empeña su vida. A usted no le importa cuando se trata de la vida de sus hijos. Los que tienen hijos saben esto, ¿verdad? A uno no le importa, uno no piensa en ese momento. Uno lo que piensa es la necesidad y dónde está la solución. Y él sabe que la solución está a los pies de Jesucristo. Y él se va a rogarle. Dice aquí que cayó a sus pies. Cayendo a sus pies, le rogaba. En el griego original, la palabra rogar aquí está en imperfecto, es decir, le rogaba con insistencia, por favor, por favor, por favor, ven a mi casa, te lo ruego, por favor. O sea, es un hombre que está desesperado porque sabe que su hija va a morir. Esta no es una solicitud educada. Este hombre no está siendo formal, educado, no está guardando compostura, está completamente deshecho en lágrimas y desesperado, rogando a Jesús, por favor, ven a mi casa. Ya sus títulos no importan. Si es un principal de la sinagoga, a él no le importa. Cuando la necesidad apremia, tu reputación no importa. ¿Cuántos aquí han tenido la reputación de ser bien malos? Pero cuando usted sabe que solamente existe un Salvador, a usted no le importa venir con una Biblia debajo del brazo
y pasar por la vergüenza de que todo, ya se volvió aleluya, ¿cierto? Ya se volvió así. Mis amigos me decían, no, ya se volvió así. Pues a mí no me importa. Yo sé quién es mi Salvador. Cuando el Señor abre nuestros ojos al Evangelio, nada importa, ni los títulos. Y podemos congregarnos con el que es bien pobre, o no importa si somos bien ricos y famosos, no nos importa, porque todos estamos necesitados del mismo Salvador. Aquí no hay niveles sociales en la iglesia. Lo único que importa es que este hombre necesitaba salvación para su casa y la va a buscar en el lugar correcto. Así que esto nos enseña algo, y es que la fe empieza cuando se acaba nuestra autosuficiencia. La fe no es una fe autosuficiente. Sabemos que nada podemos hacer. Lucas lo dice así sin anestesia. La razón por la cual él va rogando, llorando, es porque tenía una hija única. Noten esto, no solamente era una hija, era su única hija. Esto agrava la situación, ¿no? Las papás tienen 8 y a veces se enferman, ¿no? Pues cuando llega a las últimas vamos al hospital. Pero cuando se trata de la única hija ya es más grave, ¿no? Ya tiene una fiebre y uno va corriendo. Así que era la única que tenía 12 años al inicio de su juventud, pero que estaba al borde de la muerte. Ahora, mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Y aquí hay 2 golpes en la escena. El primer golpe es que Lucas usa aquí la idea de algo que es irreemplazable. Ese es un problema terrible. Es alguien desesperado porque la muerte está ahora tocando a su propia puerta. Ya no es el vecino quien está pidiendo ayuda, es él el que la necesita ahora. Y en segundo lugar, está muriendo, está al borde de la muerte. Así que él va a rogar. Y este es nuestro primer punto, rogar. El alma de Jairo está en bancarrota espiritual. ¿Recuerdan cómo comienzan las bienaventuranzas? ¿Bienaventurado el qué? Llora. La fe, nuestra confianza en Cristo comienza cuando estamos en bancarrota. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Es como una escalera descendente. Cuando ya nada puedes hacer, cuando entiendes que nada puedes hacer por ti, que todos los recursos se acabaron, que no hay esperanza para ti, es allí donde comienza la fe verdadera a funcionar. El cristianismo no es para gente que piensa que puede hacer algo por sí misma. El cristianismo es para personas que saben que son o están en bancarrota, que no pueden hacer nada por ellos. Este hombre ahora, que estaba acostumbrado a dirigir, se rinde. El que guardaba las llaves de la iglesia está ahora buscando las llaves del cielo, que le abran las puertas del cielo. Para él no hay esperanza más que en Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. El versículo cierra con esto. Jesús accede, pero mientras él iba con Jairo, la muchedumbre lo apretaba. Jesús va a ir, pero tiene un problema: los estorbos del camino. El camino se vuelve asfixiante para Jairo. ¿Notan la tensión de la escena? Sientan la película, o sea, vean la escena, es increíble. Un papá llorando, desesperado, tal vez con angustia en su corazón, y la gente no deja que Jesús avance. Lo están asfixiando. Es difícil avanzar en medio de la multitud. A la multitud no le importa la hija de Jairo. Jesús está siendo estorbado en el camino. Déjame hablar, deja que abran espacio. ¿No se dan cuenta que mi hija está muriendo? A nadie le importa. Hay algarabía, bulla, todos quieren la selfie con el maestro, todos quieren la firma, el autógrafo, lo que sea que estén pidiendo. Todos quieren un momentico con él, unas palabras de esperanza, tal vez la sanidad de una enfermedad. Todos están buscándolo. ¿Han visto a alguien asediado por una multitud y no lo dejan pasar? Esto es horrible. De manera que Jairo está con su corazón a 1000. Él sabe que no hay tiempo.
que cada minuto está corriendo. Pero Jesús está al paso, tranquilo, como si no le importara, como si no hubiese urgencia. Y este hombre está con el corazón en la mano. Pero el propósito de Jesús es mostrarle a Jairo que él tiene control. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Jesús nunca va a llegar tarde. Así que aquí Jairo está en medio de la pedagogía del reino. Podemos llamarla así, ¿no? A veces el rey no funciona en nuestro tiempo. Él tiene su kairos, su tiempo. Nosotros tenemos un cronómetro, el cronos de nuestro, está el reloj avanzando. Pero Dios no tiene afán. Y esto no es indiferencia. Dios no tiene afán porque todo está bajo control. Nada lo sorprende, nada lo toma por sorpresa. Él sabe qué hacer milimétricamente. Sabe contar sus pasos, sabe cuándo llegar. Al cerrar este año, hermano, no permita que el dolor sea el que escriba su teología o el afán. Recuerden que la fe verdadera no comienza cuando usted tiene control, sino cuando Cristo tiene ahora el control. Cuando nos rendimos a su tiempo, cuando venimos sin nada a sus pies, dejemos que Él tome el control. Despojémonos de nuestro orgullo. Y cuando escuches en tu corazón, yo no puedo, deja que Cristo lo deje sin argumentos. A veces pensamos, Señor, si no vienes a mi casa, pues no hay futuro. Deja que Él responda. Jesús va entonces con este hombre sin esperanza, con mucha ansiedad. Y ahora aparece nuestro segundo punto, tocar. Tocar cuando uno se siente indigno. Versículo 43, dice la palabra de Dios. Noten, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. Jairo, ¿quién era? Un hombre visible de la alta sociedad, el que tenía las llaves de la sinagoga, un dignatario de Israel. ¿Quién era esta mujer? Una doña nadie que nadie abrazaba hacía muchos años porque ningún judío se atrevía a tocar a alguien contaminado con sangre. Ceremonialmente esta mujer estaba ¿cómo? Inmunda, al igual que un leproso. En los lentes de Levítico 15 que leyó el pastor ahora, esta mujer no solamente estaba enferma, estaba ceremonialmente impura. Su enfermedad era como una señal ritual o ceremonial de lo que el pecado ocasiona, separación de Dios y de la gente. Así que Dios usó enfermedades como estas, como la lepra, como el flujo de sangre, para ilustrar lo que el pecado hace. Los leprosos no podían tener contacto con Israel y el que se untara de un muerto, de un leproso o de algo que tuviera sangre o pérdida de vida, se contaminaba, porque Dios es vida. Y profanaba el lugar de Dios, porque nada podía profanar el lugar de Dios. Así que ella ni siquiera podía ir al templo. Estaba aislada socialmente. Nadie la abrazaba, nadie la tocaba. Era una mujer apartada socialmente, ritualmente, que no podía ni siquiera ir a adorar a Dios en una sinagoga ni en un templo. Era una mujer inmunda. Nadie quería acercarse a ella. 12 años había sufrido de esto, de exclusión. Además, tenía algo, un contraste importante aquí, es que mientras Jairo lo tenía todo, porque era un dignatario, a él le iba bien, le pagaban por lo que hacía, era un anciano de Israel, esta mujer era bien pobre, excluida y pobre. ¿Ven por qué era pobre? Dice que se había gastado ¿qué? Todo lo que tenía, empeñó todo, acabó con todo buscando una solución para su enfermedad. Así de crónica era la enfermedad. Así que estaba endeudada, estaba en bancarrota del alma y en bancarrota financiera. Y en ese punto la mujer hace algo que el corazón religioso detesta. Se va a acercar al puro, al único puro de la tierra, no, al Mesías, lo va a ensuciar.
¿Se acuerdan si alguien tocaba algo impuro? Algo impuro tocaba algo puro, se ensuciaba. Era una muestra de lo que necesitabas tú. Tú necesitabas limpieza. Pero Jesús no es un rabino más, no es un judío más. Él es, de hecho, lo que el tabernáculo representaba. Si tú tocabas algo sucio, inmundo, tú tenías que lavarte ¿dónde? En el tabernáculo, con agua pura, hacer un sacrificio en el tabernáculo. Bueno, Cristo es el tabernáculo. Él es el que purifica, Él los ensucia, Él sana, Él limpia. Por eso la mujer lo va a tocar, pero Jesús no se va a ensuciar, Él la va a sanar. Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Esta mujer va a tocar a Jesús y lo va a tocar en un lugar muy puntual. No lo va a tocar a él personalmente, pero va a tocar, dice, el borde de su manto. En el hebreo, esto significa los flecos de su manto. Números 15:37 y en Deuteronomio 22:12, lo pueden leer en casa. Los bordes del manto, los flecos, Dios los ordenó para que Israel recordara de manera visible que ellos eran miembros del pacto y que debían someterse continuamente a su palabra, es decir, que debían ser judíos obedientes. Así que los flecos, los tzitzi, eran recordatorios de que ellos debían vivir santamente porque Dios les había llamado en pacto. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, esa palabra se usaba, por ejemplo, para hablar de que alguien le extendía su borde, su manto, para redimir a otra persona en razón de su santidad. Fue lo que ocurrió con Ruth, cuando le dice a Boaz: extiende el borde de tu manto sobre tu sierva y redímela. Ella no está pidiendo tela, un pedacito de tela para cubrirse. Está pidiendo es: cúbreme bajo el pacto. O sea, sé mi esposo y redímeme. De manera que esto también tenía algo de esperanza. Estar bajo el manto de alguien tenía que ver con cúbreme en tu santidad. Y de hecho en Malaquías 4:2 habla del Mesías que vendría y la gente vendría a ser cobijada bajo los bordes o las alas o el borde del manto del sol de justicia. En Zacarías 8:23 dice que las naciones van a tomar del borde del manto, del manto del Mesías o del judío perfecto y van a decir: Dios está con ustedes. Dicho de otro modo, la mujer no está creyendo en una técnica o en un fetiche. Ella está creyendo en una persona. Ella cree que Jesús es el Mesías que puede redimirla y salvarla, como lo prometió Dios en Zacarías, en Malaquías. Él es el Redentor. Esta mujer está confiando en Cristo como su Redentor. De manera que su fe está puesta no en el manto, sino en la persona. Como cuando alguien viene y se bautiza. La fe no está puesta en el agua, sino en el Espíritu Santo, quien limpia. Cuando participamos de la cena, pues no pensamos que tomar el vino y la sangre nos va a dar más vitalidad o fortaleza. Hasta puede indigestarnos el pan y el vino. El punto es que confiamos en quién, en lo que representa el pan y el vino, en la persona. Es la persona la que salva, es la fe de la mujer. Por eso Jesús le dice: hija, tu fe te ha ni siquiera sanado. Está usando el término xoxo, que es salvación perfecta y completa. Jesús le dice: ahora eres salva. Y le llama hija a una mujer que ha estado exiliada. Ahora le dice: ahora eres de mi familia. Ella ha oído del Mesías, ha buscado cobertura en él y él no la ha menospreciado. Y esto nos indica que no importa cuán vil y sucio vengas a Cristo, Cristo realmente quiere limpiar a los viles y sucios. No sé cuán porquería has hecho en tu vida, cuán pecaminoso has sido en tu vida. No sé cuántos pecados tan terribles como asesinar, en el caso de Pablo de Tarso, Saulo. Lo que sí sé es que no importa cuán manchado estés, si tú confías en Cristo, Él extiende su manto y tú no lo contaminas a Él. Hay gente que dice: ay, pequé, ¿para qué voy a la iglesia? Pues porque la necesitas. Si estás contaminado y sucio, si estás manchado, ¿qué necesitas?
Limpieza. Cuando la gente me dice así, yo lo que entiendo es: no quiero ser limpio porque amo mi pecado. Porque si tú supieras quién es Jesús y supieras para qué existe la iglesia, tú estarías el primero. Si pecaste, estarías aquí de primero. Señor, sálvame. Señor, límpiame, porque soy pecador. ¿Y sabes qué es lo importante? La iglesia es un lugar de gente perversa, pecadora. Si piensas que este lugar es un lugar donde te van a tratar bonito, donde nadie va a pecar contra ti, te equivocaste. Por eso tengo problemas cuando la gente me dice: ay, pastor, tengo un problema, así que se acabó mi ciclo en esta iglesia, me voy para otra. Va a ser lo mismo. Vas a estar de lugar en lugar esperando el cielo en la tierra, cuando no existe el cielo en la tierra. Hay un cielo donde no hay pecado, pero aquí en toda iglesia van a haber personas que van a ser una espina en tus zapatos, y tú vas a tener que aprender a amarlas, a perdonarlas, a ofrecerles gracia y a lidiar con eso en medio de relaciones difíciles. O cuando alguien me dice: ay, yo no me soporto a mi mujer, es que ya me voy a divorciar, pues, y me voy a recasar, le va a pasar lo mismo. Y no porque el dicho, no es que todas las mujeres molestan, no. No, es que tú también eres pecador y te casas con otra pecadora igual que tú. Así que, ¿qué esperas? Así que, ¿qué esperas? Estamos viviendo en un mundo fragmentado, pecaminoso. Lo increíble de Cristo es que Él está dispuesto a sanarnos, a restaurarnos, a que pongamos nuestra confianza en Él, a disfrutar su gracia, para que podamos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Ella toca a Jesús y es sana. Ahora le llama hija. Jesús le permite a ella públicamente confesar su fe. Él dice: ¿quién me ha tocado? Señor, todo el mundo te está tocando. Es que salió poder de mí. Eso no es que Jesús tiene un poder que Él no se da cuenta, no, Él ya sabía que le había sanado. Él sabía quién era, pero lo hace para provocar en ella una confesión pública. Jesús no quiere que seas creyente de la secreta, que te lo guardes para ti solo. Por eso hay profesiones públicas de fe en la iglesia. El que no me confiese delante de los hombres, tampoco le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sabemos que esta mujer es salva? Con todo y vergüenza dice: yo te toqué, Señor. Qué vergonzoso, ¿no? Reconocer: yo era la inmunda. Cuando alguien viene aquí adelante, está diciendo: yo era inmundo y necesité un Salvador, un Mesías. Cuando alguien entra a esta iglesia con una Biblia debajo del brazo, a veces la gente se siente religiosa. Es que yo soy de la iglesia. ¿Sabe qué está diciendo usted cuando llega a este lugar? Yo soy tan perverso que necesito estar aquí. Necesito la palabra que me limpie, el consejo de mis hermanos que me instruyan. Necesito estar con el pueblo de Dios. Necesito los medios de gracia. No puedo vivir solo. Soy un desastre de vida. No tengo sabiduría. La necesito buscar con el pueblo de Dios. Necesito a Cristo, necesito su cuerpo. Es algo vital para mí, me muero. Si no estoy con mis hermanos, me muero. Si no hablo acerca de mis luchas, me muero. Es la razón de ser de la iglesia. Es un hospital donde nos necesitamos y donde tenemos al mejor, al sanador de las heridas, al que limpia nuestra inmundicia. Tu fe te ha sanado. Ve en paz. Le dice shalom en hebreo. La shalom de Dios es la paz completa que permanece a pesar de las circunstancias. A esta mujer no le va a importar nada en su vida más que servir a su Mesías. Es la shalom completa. Está reconciliada con Dios y ahora es reintegrada al pueblo de Dios. Mientras tanto, Jairo está con su corazón en la mano. Y ahora su corazón se sale ya de control, porque recibe una noticia. Hermanos, quizás usted se sienta hoy como la mujer o como Jairo. Jesús quiere sanar. Jesús quiere restaurar la culpa, el vacío, la vergüenza que tienes. Si tú eres indigno, bienvenido al club, porque Cristo vino a salvar ¿a quiénes?
Y adivina qué, Cristo no se contamina contigo. Cristo te sana a ti. Si tú te acercas a Él, lo más terrible que pudiera pasar no es que Él te destruya, sino que te sane. Él vino a salvar. Este es un tiempo de misericordia. No hay forma de que te acerques a Jesús y sigas igual. Tal vez el miedo tuyo es que sea diferente. Pues no temas a ser diferente, porque Dios te creó para ser una persona para su gloria, vivir en santidad, y Dios te quiere así. Pero el pecado te está matando y Cristo quiere quitarlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y además vino a llevarlo en la cruz del Calvario. ¿Por qué fue limpia esta mujer? Porque Cristo iba a llevar su contaminación en la cruz. El justo fue a la cruz por los injustos para llevarnos a Dios. La razón de la limpieza de ella es la cruz. Cristo llevó nuestras inmundicias en la cruz. El acta de decretos que era contra nosotros fue clavada sobre Él en la cruz del Calvario. Dios le plació cargarle a Él el pecado de todos nosotros. Y como Él nunca pecó, el Espíritu de Dios toma lo que es de Cristo, su santidad, y la imputa a nosotros para hacernos santos y sin mancha delante de Dios. Qué glorioso evangelio. ¿Y pero qué pasa cuando Dios llega tarde o cuando pensamos que llega tarde? ¿Qué tenemos que hacer? Y esto nos lleva al tercer punto: oír. Oír cuando todo parece perdido. ¿Qué tenemos que oír? Mientras Jesús estaba hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga. Aquí hay dos intervenciones, dos predicadores con noticias, dos evangelios. ¿A quién vas a escuchar? Noten el primero. Oye, Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Noten, hermanos, que este mensaje es un sermón. Un sermón que tiene una conclusión teológica. ¿Cuál es la conclusión teológica? Ya no vale la pena seguir orando. No vale la pena seguir confiando. Dios no es confiable. El tiempo se acabó para ti. El griego ha muerto aquí es importante porque el verbo está en presente perfecto, es decir, es un hecho consumado. Ha muerto. Toda esperanza se acabó. Todo se terminó. La muerte aquí no es presentada como un evento, es el punto final de todo. Se acabó toda esperanza, se acabó la vida, se acabó todo. No moleste más. ¿Ok? Esa es la lógica de la incredulidad. Pero inmediatamente hay otra voz que suena aquí, otro predicador. Y es el predicador del cielo, Jesucristo. ¿Qué dice? Cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente, ella será sanada. La voz del cielo no viene a decirnos todo se acabó, viene a darnos órdenes. ¿Las vas a obedecer? ¿Cuáles son las dos órdenes? Noten que son dos imperativos. No temas, cree solamente. No temas. Deja de permitir que el miedo gobierne tu corazón, que tu miedo interprete la realidad. No permitas que las circunstancias interpreten lo que está ocurriendo. Para el mundo está ocurriendo algo terrible, pero para Dios no. Dios está en control. Cree solamente. Cuando el Señor dice cree solamente, obviamente no está pidiéndonos un salto al vacío. ¿Ok? No es un salto de fe. No es un suicidio intelectual. No, es apoyarnos enteramente en su palabra, que está realmente respaldada por quién es Dios. Tenemos una palabra que realmente nunca nos dejará defraudados. Es la razón por la que me convertí en predicador, porque sé que Él nunca me va a defraudar. En esos días enterramos a un joven, y mientras tanto le estaba predicando a su familia, que de hecho muchos de ellos ya estaban tranquilos, contentos, porque saben que la muerte no tiene la última palabra.
Nada más feliz que un creyente cuando despide a sus familiares, porque sabe que Dios está en control. Hay tristeza, sí, pero no estamos amargados, desesperados, como si no tuviéramos esperanza. La niña está muerta. ¿Era verdad? Sí, por supuesto. El predicador falso siempre viene con verdades, realidades. Su matrimonio está terrible, sus hijos están mal, sí es verdad. Pero el lío no tiene la última palabra. Lo que no es real, lo que no es verdad es la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? No moleste más. Eso es mentira. No sé cómo estás tú esta mañana. ¿Cómo vas a despedir este año? No sé el desastre que has ocasionado por tu pecado en tu vida, en tu casa, con tus hijos. No dejes que las circunstancias te digan, ¿para qué molestas más? ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué ora más? No vale la pena. Llegó tarde. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacob, su grupo íntimo. Jesús tenía mejores amigos, ¿no? Y el padre y la madre de la muchacha, y todos la lloraban y se lamentaban. Pero él les dijo, no lloren, no ha muerto, duerme. ¿Y la gente qué hacía? Se burlaba de él, sabiendo que ella había muerto. Cuando Jesús está diciendo duerme, no está negando la muerte biológica. La muerte es una realidad que nos toca a todos. Más bien está definiendo, ojo con esto, está definiendo la muerte desde la perspectiva del reino de Dios. ¿Me hago entender? Porque los muertos están muertos. Por eso no podemos rogarle a un muerto que interceda por nosotros, que están muertos. Pero Jesucristo aquí no está diciéndonos que no está muerto. Usted puede hablarle a ella. No, no podemos hablarle a los muertos que están muertos. Eso es claro para ustedes, ¿verdad? Lo que está Jesús es redefiniendo la muerte desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, la muerte es un dormitar. Y Dios tiene el reloj despertador. ¿Listo? Es decir, la muerte es temporal. Porque un día todos vamos a resucitar de los muertos. La muerte no es el fin de la historia, es una condición reversible. Escuchen bien, la muerte, según Dios, es una condición reversible. Para Dios, la gente que está muerta está dormida. Desde su perspectiva, esa gente se va a despertar cuando la trompeta, que es el reloj despertador de Dios, la última, suene y el Señor aparezca en el cielo. Todos los muertos resucitarán por orden. Primero los justos, porque no se van a perder la parusia, esperarán al Señor con los que estamos vivos en las nubes del cielo. Y luego los que murieron sin Cristo para ser juzgados en segundo lugar, en orden. Pero todos van a resucitar. Unos van a recibir cuerpos glorificados y estarán con Dios en la eternidad, y los otros cuerpos inmortales para resistir las terribles demandas o llamas del infierno. Sé que van a tener cuerpos que soporten el sufrimiento sin fin en el infierno, que es real. Recuerden que los diablos creían en él, ¿no? Así que espero que también lo creas. Si un diablo cree en eso, pues espero que también los pastores o los cristianos lo puedan creer. Jesús echa fuera a los burladores que se burlan de esto. La incredulidad aquí no es neutral. El incrédulo siempre se ríe de la resurrección. El incrédulo se ríe de que Dios tenga control del Hades y de la muerte. De hecho, Pedro dice que muchos lo tienen por tardanza y se ríen de nosotros, pensando, ¿dónde está la venida del Señor? Pero aquí vuelve el tema de Levítico. Jesús se acerca a la niña, la toca y le dice, hija, niña, niñita, levántate, ya es hora. Y la muerta se despierta y le dice, denle de comer, denle de comer. Si fuera un rabino que hubiera tocado a esa niña, ¿qué hubiera pasado con el rabino?
contaminado, impuro, tendría que ir al tabernáculo, hacer el ritual de purificación, lavarse en el tabernáculo, pero Jesucristo es el tabernáculo. Él es donde el muerto queda vivo, en Él no puede, nada de lo que viene a Él puede estar igual. O vive, o se sana, o se restaura, o se vivifica. Por eso cuando Cristo venga, los muertos se van a levantar. La razón es que Él es la resurrección y la vida. El que en mí crea, dice el Señor, vivirá para siempre. La muerte no mancha a Cristo. Cristo expulsa la muerte. Ahora, ¿con qué autoridad puede hacer esto Jesús? En la casa de Jairo. La respuesta está en la cruz. Él no solo llevó nuestro pecado en la cruz, también llevó la sentencia del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Hermanos, en la cruz, Cristo no solamente llevó nuestras maldiciones, no solo fue maldito por nosotros en la cruz, sino que literalmente murió bajo la ira de Dios, para que esta niña pudiera vivir y tener esperanza de resurrección. ¿No es más glorificado Cristo con las demoras? ¿Cuánto tuvo que esperar Job para que todo le fuera restituido? ¿Y qué aprendió Job? Antes de a oídas te había oído. Antes entendía un poquito de ti y eso le bastaba para ser un hombre piadoso. Pero ahora todo cambió. Ahora sí que mis ojos te ven. Ahora sí te conozco más, Señor. Ahora sé quién eres. Y de hecho no había sido restaurado aún. Y él dice: Señor, no me importa que me quites la vida, ya sé quién eres. Ya sé que estás en control. Ahora sí que todo tiene sentido. ¿Quién soy yo para preguntarte a ti qué haces? ¿O por qué te demoras? ¿O por qué estás permitiendo lo que estás permitiendo? Tú eres Dios. Y eso es todo lo que sé. Tú eres Dios, aún en medio de mi sufrimiento. Y luego fue sano y restaurado. Y Dios le devolvió todo lo que tenía. Pero fue simplemente un añadido. Porque lo más glorioso que tú puedes recibir con la espera de Dios es conocer a Dios, porque para eso fuiste creado. Si tú conoces a Dios en medio de la espera, que fue lo que le ocurrió a Jairo, eso es suficiente para ti. Fuiste creado para Él. Y cuando nuestros corazones entienden quién es Dios y se pueden gozar en Él, ya no importa el mundo. De hecho, si recibimos algo de misericordia, es solamente un cariñito. Porque ya lo tenemos todo y porque estamos completos conociéndolo a Él. No dejes, pues, que el mundo te diga: no molestes más al Maestro. En medio de tus circunstancias, sigue orando. Porque lo más terrible que te pueda pasar es que conozcas más a Jesús. Y eso va a ser suficiente para que tú enfrentes aún la muerte, si es que mueres. Él no tiene que aliviar tu enfermedad. Él no tiene que detener la muerte. Lo hizo con la hija de Jairo, pero a veces no lo hará y permitirá que nos muramos. Pero nunca dejará que tú mueras sin paz en tu corazón, conociéndole aún más. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú crees eso? En este punto, el Señor nos está entrenando para oír. ¿Qué vas a creer? No temas, dice el Señor, cree solamente. Esta es la fe en su forma más realista. ¿Vas a dejar que esa voz gobierne tu alma este nuevo año? Para este año, hermano, ¿cómo vamos a salir de aquí para enfrentar un año más? Al cerrar este 2025, Lucas nos deja una escena que va a ser imposible de olvidar. Un mensajero predicando desesperanza y un rey predicando vida en él. ¿A quién vas a creer? Son dos voces que van a competir todo el nuevo año en tu corazón, queriendo que les escuches. ¿A quién vas a oír? ¿Al realista y sensato? Porque así se presenta, ¿no? Esa voz sensata, pues se murió. Ya se le acabó eso, mijo. Ya no hay posibilidades. ¿Para qué sigue orando? No moleste más.
o vas a escuchar a Jesús. No temas, cree solamente. La invitación de Jesús no es una invitación para que niegues lo que te está pasando, sino para someter lo que te está pasando a sus pies, sabiendo que Él es el Rey y tiene control de tus circunstancias. ¿Qué hemos visto hoy? Un sándwich de milagros para que sepas que en la batalla del alma tú necesitas rogar a Jesús, aquel que tiene en sus manos el poder de la vida y la muerte, aquel que puede limpiarte de tus pecados. Debes tocarlo, no solamente rozarlo como la multitud que lo estaba asfixiando. Hay gente que quiere asfixiar a Jesús con preguntas, tomarse la selfie, venir a la iglesia solo por ser reformado, por ser parte de la iglesia o por conseguir novia, no sé. ¿Quieres ser parte de la multitud? ¿O quieres tocar a Jesús, intimar con Él? ¿Quieres oírlo cuando todo está perdido en tu vida? Rogar, tocar, oír. Es el llamamiento de la fe. ¿Qué voz vas a escuchar? Y hermano, el evangelio no es que tú llegas a Jesús limpio para que Él te atienda y responda a tus oraciones. No. Él responde a tus oraciones cuando tú eres vil, cuando te reconoces a ti como necesitado. Cristo condescendió a este mundo, entró en un territorio sabiendo que hay muerte y hay suciedad, para limpiar y para restaurar y para levantar de los muertos. Por eso lo vemos aquí tocando lo inmundo, tomando la mano de un cadáver y hablando como rey a la contaminación del pecado y a la muerte. Y esto apunta al Calvario. Hermanos, que así nos descubra este nuevo año, confiando en este Salvador. Si estás hoy quebrantado, ven a Cristo. Toca el borde de su manto. Él es el judío perfecto, quien cumplió perfectamente la ley por ti. Y serás limpio. No tienes que esperar tú a hacer las cosas correctamente. Ven cómo estás a Cristo para que de Él tengas vida eterna y justicia. Justicia, una justicia que no te pertenece, su justicia. Y si tú estás esperando en Cristo en medio de tu desesperación, recuerda algo, la demora no es abandono. Dios está tejiendo tu historia con algo más maravilloso que tú no puedes ver ahora. Pero tú vas a ver su gloria, tú vas a ver su gloria. Así que no le tengas temor a las circunstancias, cree, solamente sigue postrándote ante Él y deja que Él tenga la última palabra. Y a los que están llorando, recuerda que el llanto no va a durar toda la noche. Un día vendrá el sol de justicia. La muerte no tendrá la última palabra, Cristo la tiene. Todos resucitaremos. Y aunque no nos suelte el desastre en esta tierra, recuerden que vivimos en un mundo caído, pero Él ha prometido que vendrán cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Que esa esperanza invada tu corazón en este nuevo año. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque tienes cuidado de nosotros, aunque no sea nuestra manera. Ayúdanos a perder el control y perdónanos por querer tener el control, por querer evaluarte a ti a la luz de las circunstancias y de nuestras expectativas. Señor, perdónanos. A veces pensamos que somos más sabios que tú, que deberías atendernos primero nosotros por la urgencia, que deberías hacer algo antes de que todo se derrumbe a nuestro alrededor. Pero Señor, tú no actúas conforme a nuestras expectativas, tú eres Dios. Por eso en esta mañana ayúdanos a confiar en ti, que en este nuevo año aprendamos a despojarnos de nuestras expectativas, a dejar que tú tomes el control del tiempo, de las sazones, que tú elijas por nosotros las cosas que quieras. Ayúdanos a descansar a tus pies. Señor, que este nuevo año podamos, despojándonos del orgullo, venir a tus pies para vivir en dependencia tuya, sabiendo que no hay despropósito alguno en las cosas que permites en nuestra vida. Ayúdanos
a reenfocarnos, a vivir para ti, para tu gloria, a buscar amar a otros, mientras nos animas con esperanza, nos restauras con perdón y nos das la gracia de poder vivir en este mundo caído, amando lo que no es amable y haciendo ir regando el olor de tu conocimiento en medio de un mundo que te rechaza y haciendo tu trabajo y tu obra en medio de un mundo hostil. Ayúdanos a hacerlo con esperanza, sabiendo que recibiremos de ti un reino eterno. Señor, gracias por todo lo que has permitido en el año que pasó en nuestras vidas. Gracias por las cosas buenas y malas. Gracias por el caos que se ha formado a nuestro alrededor. Y gracias porque todo lo que hemos visto solamente es un anticipo de un tiempo de mayor gloria. Señor, gracias porque te conoceremos más. Y gracias porque te revelarás más a nosotros como el Dios glorioso que eres. Gracias, Espíritu de Dios. Oramos descansando en ti y ruego por mis hermanos, bendícelos en este nuevo año. Quita el temor de sus corazones. Anímalos con confianza. Pastoréales en este nuevo año y muéstrales tu gloria. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.